Bueno, hoy estamos en nuestro podcast Un café con un amigo experto. Hoy estoy con uno de los mejores amigos y de los mejores psiquiatras y lo invité porque queremos hablar sobre como la información que tengo que saber si tengo un trastorno depresivo como paciente. Entonces, con ustedes está Oscar Rangel, psiquiatra y psicoterapeuta, y lo invité a hablar de este tema porque me gusta mucho el enfoque psicoeducativo que tiene con sus pacientes. Así que, bueno, bienvenido Oscar y vamos a ir entrando en materia. Hola Jimena, gracias por invitarme. Este tema me gusta, creo que puede ayudar a muchas personas a entender las cosas básicas de la psicoeducación y las cosas iniciales para poder hacer un tratamiento adecuado y estar mucho más tranquilo en una situación como esta. Bueno, habíamos alistado algunas preguntas que nos hacen con frecuencia nuestros pacientes en el momento del diagnóstico y del tratamiento. Esperemos poder abarcar todas esas dudas. Vamos a empezar con una que es muy frecuente y es como la inicial, y es ¿por qué me dio depresión? ¿Te hacen esa pregunta? En cada consulta de primera vez de depresión, y en general siempre que uno está ante un médico y ante un psiquiatra y está enfrentando algún diagnóstico, siempre aparecen ese tipo de preguntas y es recurrente y además es completamente entendible que esta pregunta aparezca una y otra vez. ¿Y qué le podemos contestar? ¿Con qué se puede ir el paciente? ¿Cuál sería? ¿Por qué me dio? Cuando a alguien le da depresión es porque, así se los digo yo a los pacientes, se han juntado muchas cosas. La depresión no da porque sí, no da porque tenga falta de carácter, tenga debilidad, no. Para que alguien... O porque elegí deprimirme, porque decidí deprimirme, tampoco. O porque lo acepté. Uh-huh. O porque fulanito me deprimió, por culpa de él me deprimí. Algunos también, algunas personas cercanas a los pacientes dicen que es porque está de moda. También, incluso. Sí, también he oído eso, sí. Pero en realidad, ¿por qué da la depresión? Como te decía, porque se juntan varias cosas. Para que alguien tenga depresión es porque hay una predisposición. Cuando hablo de predisposición son cosas propias de cada persona, ya sea de lo genético, entonces es frecuente, y eso lo preguntamos en las consultas, ¿quién de su familia ha tenido algo similar o algo igual? Porque la parte genética en la depresión tiene un componente importante. Y también de predisposición hablo de la forma de ser de las personas, más que forma de ser, de los patrones con que las personas enfrentan la realidad. La gente frecuentemente tiene patrones de comportamiento y de pensamiento inadecuados que favorecen que aparezca la depresión, y parte también de la terapia está enfocada en eso, que la persona identifique esos patrones de pensamiento y comportamiento inadecuados y empiece a modificarlos. Uno de esos patrones a mí me parece que es como como disociación entre sus expectativas y la realidad, que va muy de la mano con una hiperexigencia de uno mismo, como quiero conseguir esto, tener esto, ser esto, lograr lo otro, y cuando la realidad llega y hay como esa diferencia, ahí hay como un vacío. Es una característica de las personas. Sí, y eso también se manifiesta a través de la comparación, la gente que se está comparando todo el tiempo con la otra persona, con los logros de la otra persona, con la forma de ser de la otra persona. Ahí también se manifiesta la hiperexigencia y pues la frustración, que también favorece que aparezca la depresión. Y tal vez por eso en estos tiempos se ve más, porque las redes sociales favorecen esa comparación. Digamos, siempre ha habido, pero es más visible poder compararme con otras personas cuando hay redes sociales. Antes también me comparaba, pero probablemente los estándares eran similares en los que me movía. Tal vez por eso también. Y aunque es un poco, no está tan cerca la depresión, pero la educación sobre cómo explorar y enfrentar las redes sociales es indispensable para prevenir la depresión o para disminuir los riesgos. Y esa educación empieza desde que se es niño, luego cuando se es adolescente, en la medida que la persona entienda cómo tiene que explorar las redes sociales, también va a disminuir la probabilidad o va a disminuir el hiperriesgo de que esa hiperexigencia y esa comparación. Lo que pasa es que creo que todavía no hemos construido
como ese protocolo de abordar las redes, no hemos terminado de inventarnos en ese sentido. Todavía estamos aprendiendo cómo funcionan las redes, qué impacto tienen, estamos sobre la marcha, pero sí tiene que ser una cosa que ya empecemos a incluir dentro de las pautas de crianza, definitivamente. Los padres deben saber, conocer cómo sus hijos interactúan con las redes y tener conversaciones para ayudar a que esas hiperexigencias se ajusten a la realidad y dejen de compararse, que entiendan que muchas veces la persona que están siguiendo tiene más de ficción que de es cierto, una fachada y que no pueden tener como un ideal un personaje. Claro, y eso tiene que comenzar por un trabajo de los mismos padres que también estamos metidos en ese cuento de la comparación y de las redes. O sea, tiene, como todas las labores de los padres, primero como un autoconocimiento para después la formación, pero bueno. Con eso que tú dices, se me viene a la mente que también esa hiperexigencia no es únicamente propia, también muchas veces viene de los papás, sin mala intención, pero a veces no se reconoce la dimensión de las exigencias que los mismos padres imponen y las comparaciones que los mismos padres imponen. Yo a tu edad ocupaba siempre el primer puesto y no hacía ninguna otra cosa sino estudiar, y empiezan a poner estas ideas. O por ejemplo, en los hijos. Tú eres demasiado talentoso, seguro que tú puedes hacerlo. Y aunque está disfrazado de un halago, viene una hiperexigencia escondida terrible. Y además que eres muy talentoso y lo puedes, entonces aparte del colegio, entonces tienes que hacer equitación y ser el mejor en equitación, y luego tienes que pasar a piano y ser un pianista, y luego tienes que hacer esgrima y tienes que ser buen esgrimista. Sí, el rol de los papás en el tema de la depresión es muy importante, y puede que ya uno de adulto no esté tan influenciado por lo que esperan los papás, pero de alguna manera uno introyectó esa hiperexigencia y la lleva con uno para todas partes. Sí, ese es un patrón muy frecuente. Bueno, otra pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿me voy a curar? Eso lo determina el tiempo. En algunos casos la depresión da como un único episodio que tratado de forma adecuada se supera y no vuelve a aparecer. Pero en la medida que haya que la predisposición genética tenga mucho más peso y que los patrones de pensamiento y de comportamiento inadecuados estén más arraigados y menos se trabaje con ellos, existe más probabilidad de que vuelva a aparecer un nuevo episodio. También, si el primero no se trató de forma adecuada, si se abandonó el tratamiento de forma prematura porque se sintió bien y no se siguieron los controles ni se siguieron las recomendaciones, existe una alta probabilidad de que se repita. En una primera consulta no podemos saber si se va a repetir o no, pero sí con una historia clínica completa podemos hacernos una idea de quién tiene más riesgo que otras personas a que un episodio llegue a repetir. Sí, está muy asociado con la parte genética y con la parte biológica, digamos, orgánica. Pero yo creo que una buena forma para garantizar la estabilidad de la recuperación está cuando el tratamiento viene acompañado de psicoterapia, porque se pueden hacer los ajustes estructurales de personalidad, de relacionamiento, que pueden mantener conductas saludables que evitan recaídas. Cuando el tratamiento se limita única y exclusivamente al tratamiento farmacológico, si bien logramos una recuperación, ¿sí? No es tan fácil mantenerla. Entonces digamos que combinar el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicoterapéutico sí garantiza cierta estabilidad. Sí, y cuando uno busca guías de atención en psiquiatría y específicamente en depresión, una guía es la recopilación que hacen expertos de toda la información disponible y dan unas recomendaciones que tienen un peso conocido sobre el efecto sobre las enfermedades. Cuando uno lee las guías de depresión, siempre recomiendan psicoterapia. Incluso los medicamentos no están recomendados en todas las personas los tipos con depresión, pero la psicoterapia sí está recomendada en todos los tipos de depresión. Entonces lo que tú dices, siempre hay que acompañar, aparte del medicamento, que cuando se formula es porque hay necesidad de formularlo y porque es necesario, pero también siempre acompañarlo con un proceso de psicoterapia, si no, esos patrones no se modifican, y también los estilos de vida hay que modificarlos. Es parte de la causa. Muchos estilos de vida inadecuados
llevaron o favorecieron la depresión y hay que identificarlos y modificarlos. Y hablando de estilos de vida inadecuados, hablamos de no dormir el tiempo adecuado, no separar el trabajo de la vida privada, tener problemas que se ignoran y no se resuelven y siempre están presentes ahí. Eso también hay que modificarlo para disminuir para que se mejore y para que disminuya la probabilidad de que aparezcan nuevos episodios. Y eso usualmente sí requiere el acompañamiento de un profesional, no es simplemente, digamos, la voluntad de voy a dejar de hacer esto o de hacer lo otro, porque sí requiere un respaldo, digamos, un respaldo técnico, un respaldo científico que busque lograr la mejor manera de lograr eso. A veces intentamos, por ejemplo, resolver los problemas que tenemos, pero lo hacemos de la misma manera que hemos intentado previamente, por tanto no vamos a encontrar un cambio. Entonces necesitamos como una orientación desde otro punto de vista. Bueno, otra pregunta que nos hacen es ¿qué puedo hacer y qué no? Un poco siento que es como la pregunta que le hacemos a un médico cuando nos diagnostican algo y es ¿qué puedo comer, qué no puedo comer, qué ejercicios puedo hacer, qué no? ¿Cuáles son tus recomendaciones a los pacientes con depresión? Yo ahí les digo, las recomendaciones que le voy a dar son las mismas que le doy a cualquier persona que tenga o no tenga depresión, y hay que tener unos hábitos saludables de sueño. Como ya le había dicho antes, hay que dormir bien en general para mejorarse la depresión y para no enfermarse de otras cosas. Para vivir. Hay que dormir bien. Eso significa dormir las horas adecuadas, dormir durante la noche, organizar el tiempo para no dormir durante el día ni para dejar actividades importantes para la noche. Hay que alimentarse bien, una alimentación balanceada que aplica para todas las personas. Hay que comer frutas, verduras, hay que disfrutar la comida, buscar los espacios para comer y para estar centrados en eso. Hay que retomar, si no se tienen, o fortalecer las actividades de socialización y de recreación. Está demostrado que en la medida que se tenga una mejor interacción positiva con otras personas, eso favorece que se mejoren y disminuye la probabilidad de que vuelva a aparecer la depresión. Y las actividades de recreación, también está demostrado que esas cosas que nos producen sensación de placer de forma repetida, hay que hacerlas, reactivarlas y hacerlas frecuentemente, porque eso también nos da sensación de bienestar y también ayuda a mejorarse la depresión y a que la depresión no vuelva. Y por ejemplo, con relación al consumo de alcohol o sustancias, ¿cuál sería tu recomendación? También recomendación general, la idea es la mayoría de sustancias psicoactivas están asociadas con enfermedades, no solamente enfermedades mentales, sino enfermedades en general. Entonces la idea es mantenerse lejos del consumo. Hay algunas sustancias que tienen una cierta aceptación social y es más frecuente encontrarse con esas sustancias. Hablo de café y alcohol. Y la recomendación es mantenerse lejos del consumo, pero si decide que sea un consumo controlado, nunca excederse. También sabemos que en general, respecto al medicamento, porque a veces relacionan esas cosas, si tomo trago, entonces el medicamento no funciona, o si tomo café, entonces el medicamento no va a funcionar. En la mayoría de los casos no hay ninguna interacción entre el medicamento y el alcohol, o el medicamento y el café. Pero si aparte de la depresión se manifiesta con problemas de sueño, si toma café, pues sabemos que va a ser más difícil que mejore el sueño. Y si se excede con el trago, sabemos que la gente, bajo el efecto, cuando se excede con el trago, toma malas decisiones, así que aumenta los problemas y aumenta la probabilidad de deprimirse. Y cuando pasa el efecto del trago, usualmente hay un bajoneo emocional, entonces va a haber ansiedad. El guayabo moral es terrible. Y va a haber depresión. Entonces, en lo posible mantenerse, y si se decide que sea un consumo controlado, nunca en exceso. Sí, yo les digo que es como una trampa, porque el alcohol, si bien inicialmente termina alegrándote y termina ayudándote a socializar y como haciéndote ahogar las penas, cuando se pasa el efecto rebote de la depresión y la ansiedad es mucho peor. Entonces es una trampa que el alcohol nos hace, termina siendo en realidad no tan bueno. Ya habíamos hablado un poco de cómo es el tratamiento, pero puntualicémoslo, que es, los pacientes preguntan, bueno, ¿y cómo es el tratamiento? ¿Tú qué les contestas? El tratamiento es combinado.
Dependiendo del caso, como había dicho hace unos minutos, algunos casos requieren medicamento, otros no. Cuando se recomienda el medicamento, la idea es cumplir con la pauta y usarlo de forma adecuada como se indica y como se explica. Y hay que acompañarlo con un proceso de psicoterapia. Y la psicoterapia tiene varias funciones. Una que es la de que esos patrones de los que hemos hablado se entiendan y se modifiquen, mejorar estilos de vida, fortalecer estrategias de afrontamiento, fortalecer estrategias de resolver problemas. Y también hay que reconocer, la depresión se da sobre un cerebro y sobre un cuerpo. Hay que buscar si hay alguna otra enfermedad que está favoreciendo la depresión. Pacientes con hipotiroidismo tienen más probabilidad, con hipotiroidismo no controlado, tienen más probabilidad de tener depresión, y hay muchas otras enfermedades que pueden favorecer la depresión. Entonces también dentro del tratamiento inicial hay que buscarlas para identificar si hay otras cosas que están favoreciendo la depresión y tratarlas si es el caso. Uh-huh. Hay otra cosa importante, y es que el tratamiento en lo farmacológico no es estandarizado. No todos los antidepresivos sirven para todas las personas. ¿Sí? Entonces pensamos como si estoy triste, entonces voy a tomar, no sé, Prozac, que es famoso. Si la elección del tratamiento farmacológico es un proceso que debe ser entre el paciente y el terapeuta, pero guiado y orientado por muchos factores, la edad, el perfil, las características de la depresión, las comorbilidades, el uso de otros medicamentos, la necesidad de lograr ciertos efectos, los efectos colaterales. Entonces no cualquier antidepresivo se utiliza para cualquier paciente con depresión. Es un proceso que resulta de una evaluación diagnóstica, porque a veces pensamos que por el solo hecho de que se llama antidepresivo, entonces me lo puedo tomar porque estoy deprimida. Sí, tiene que ser después de un proceso. Y también no solamente elegir el medicamento adecuado para cada persona, que es parte de una consulta y un entendimiento a profundidad del problema del paciente, sino también la dosis. No es la misma dosis para todas las situaciones, no es la misma dosis para todos los pacientes. Siempre hay que tener la asesoría. Casi que ni siquiera es la misma hora de toma, porque algunos pacientes producen ciertos efectos a una hora, y otros pacientes, por ejemplo, algunos se lo tienen que tomar en la mañana, pero otros tenemos que pasarlo a la noche. Entonces hay una cantidad de factores que hay que evaluar. Y una pregunta que va muy de la mano de esta es: ¿y me voy a hacer dependiente? ¿Tú qué les contestas? Empiezo con un no. El tratamiento de la depresión no produce dependencia. En general, los antidepresivos no tienen potencial de producir dependencia. Hay otros medicamentos que se utilizan de ciclos cortos en algunas circunstancias que tendrían el potencial, pero bajo la asesoría de un psiquiatra, ese riesgo se minimiza y desaparece. Y también la gente piensa en dependencia, que cuando lo suspenda me voy a volver a deprimir. Que es lo que hablábamos al principio, depende de cada situación. En algunos casos, con un primer tratamiento completo y de forma adecuada, y haciendo los cambios necesarios, no va a volver a aparecer la depresión. Entonces la imagen de la dependencia no tendría lugar ahí. Pero hay personas que, si no se hacen un tratamiento adecuado al principio, o tienen factores de riesgo genéticos que no podemos modificar, es muy probable que en otras circunstancias vuelva a aparecer la depresión. Y no significa que se volvió dependiente al medicamento, sino que requiere un tratamiento distinto, más largo, más tiempo, pero por las particularidades de cada quien. Entonces no podemos generalizar que alguien con tratamiento para depresión se volvió dependiente del tratamiento, sino que más bien, dependiendo de cada situación, puede haber riesgo de que repita el tratamiento. Y eso se minimiza si se hace un tratamiento farmacológico adecuado. Inicial, completo. Lo otro que les digo, y es que hay que replantear el concepto de dependencia. Por ejemplo, las personas que tienen hipertensión serían dependientes del antihipertensivo. Probablemente ahí no utilizaríamos ese término simplemente por el estigma que tienen los medicamentos psiquiátricos. En realidad no es que sean dependientes o no, sino que necesitan ese medicamento para tener una estabilidad, y así aplica, por ejemplo, con la insulina en los pacientes diabéticos, o la hormona tiroidea en los pacientes con hipotiroidismo.
Entonces, en realidad, más que una dependencia es si necesito este medicamento para tener un bienestar físico y emocional, pues lo necesito, es una suplencia. En realidad son muy pocos los casos de pacientes que necesitan utilizar crónicamente un medicamento antidepresivo, pero en el caso de que lo necesiten, es eso, una necesidad, no una dependencia. ¿Sí? Es un poco ese miedo que hay que quitarle porque son un medicamento más. Hablando también para una enfermedad más. Una enfermedad, exactamente, para una enfermedad más. No es ni una condición, ni una debilidad, no, es otra enfermedad. Bueno, y por último, me preguntan, ¿qué le debo decir a la gente que tanto tengo que hablar de esto? ¿Tú qué les dices? Yo les digo que aunque tener un diagnóstico de depresión no es un motivo para esconderse, ni para avergonzarse, ni debe ser motivo de estigma, sí hace parte de la vida privada de cada quien. Y como parte de la vida privada, la información que damos a los demás se guarda dependiendo de si es alguien cercano y si es importante comentarle a si eso tiene algún impacto que esa persona sepa. Sí, entonces obviamente a nuestra pareja, a los familiares cercanos les comentaremos, porque ellos también pueden hacer parte del tratamiento y ayudarnos y apoyarnos durante ese proceso. Pero personas que no son tan cercanas no es necesario dar esa información. Nuevamente, no es porque haya que avergonzarse, sino porque las personas no saben están qué hacer. Preparados para recibir esa información y se pueden convertir incluso en un saboteador del proceso, que no viene bien. Yo también les digo que con el paso del tiempo y la manera en que uno va conociendo su enfermedad y su situación, se va llenando también de herramientas para manejarla socialmente. Entonces, al comienzo hablar del tema puede generar más confusión y más angustia, pero ya con el paso del tiempo puedo hablar desde el conocimiento, desde la experiencia de haberlo vivido y es más fácil tener una conversación. Entonces, ese no debe ser una de las preocupaciones iniciales, sino más bien a futuro, si se desea. Si no, no tengo por qué hacerlo. Y hay que tener cuidado con a quién se le dice, porque hay muchas personas que no tienen el conocimiento y la formación dan recomendaciones y dan sugerencias que en lugar de favorecer el tratamiento lo que hacen es entorpecerlo, confundir más a la persona y llenarla más de angustia. Entonces sí hay que guardarlo como para la gente cercana y para gente que pueda entender y dar consejos que sí funcionen. O por lo menos respetar y no opinar si es mejor no opinar. Sí. Bueno, hoy hablamos de algunas de las cosas que usualmente decimos a nuestros pacientes en la consulta. Sin embargo, es importante que recordemos que no hay respuestas genéricas que le sirven a todo el mundo. Aquí hablamos de alguna de la experiencia de cómo vemos en la mayoría de las personas. Sin embargo, cada una de estas respuestas tiene que ser contestadas en el marco de una realidad específica, de cada situación, de cada persona, de cada contexto. Pero pues aquí algunas de las claves que pueden ayudarlos. Como siempre, los invito a que si tienen alguna duda puntual, si están pasando por alguna situación, lo mejor es consultar con un especialista para poder ser orientados de la mejor manera y no quedarse únicamente con estas, digámoslo así, recomendaciones generales que algunos de nosotros damos por estos medios. Bueno, me encantó hablar contigo, espero que le haya servido mucho a la gente lo que hablamos, y siempre que tú y yo hablamos de cosas profesionales nos entendemos y creo que por eso somos amigos. Con mucho gusto, y cuando quieras volvemos a hablar de otras cosas. Sí, ya se me están ocurriendo otras ideas. Bueno, cuídate mucho. Gracias a ustedes por escucharnos.